Buenas noches, señores. Vamos a trabajar el día de hoy lo que son las prácticas de gráficos en Excel. Para eso estamos utilizando una separata de la Universidad Nacional Autónoma de México y con eso vamos a conocer las bases teóricas del trabajo gráfico en Excel. Es una costumbre, es una costumbre la de trabajar los gráficos con cualquier componente gráfico en Excel, lo que me parezca más bonito en la presentación, de tal manera de que, ya, esto me parece bonito y lo pongo. ¿Ya? En ese sentido, estas cosas no funcionan de esa manera. Cada gráfico tiene una finalidad específica. Tenemos los principales gráficos, la línea recta, que cuando los datos son uniformes son totalmente rectos o diagonales, superior, inferior, inferior, superior, o en algunos casos unas rectas con bastantes fluctuaciones, como es el caso del precio del dólar programado en una semana o en 15 días, donde hay una exageración de fluctuaciones debido al cambio del costo del alza del dólar. Después tenemos el análisis grupal comparativo, que se trabaja con columnas. ¿Ya? Entonces, cuando queremos analizar un grupo de objetos, simplemente trabajamos con columnas y verificamos el comportamiento de cada objeto comparado con los demás. Finalmente tenemos acá el gráfico de pastel. ¿A qué se trata el gráfico de pastel? Acá lo dice, a ver, es un diagrama dividido en partes, un diagrama circular dividido en partes, donde el área de cada parte es proporcional al número de datos de cada categoría. Bueno, ahí yo lo veo un poco flojo porque que quiere como que no quiere dar la definición. Pero ¿cuál sería la definición de una gráfica de pastel? Sería del 100% de elementos que están utilizando o participando en la torta, ¿qué porcentaje le toca a cada uno? ¿No? Entonces uno puede visualizar cuál es el potencial, en este caso, de un mercado, como en el caso de Leche Gloria, que hemos visto que tiene el 75% del mercado, o sea, ellos ponen los precios. No vaya a decir que uno que tiene 1% va a poner los precios. Entonces, eso es una total falsedad. Más aún cuando la empresa Leche Gloria ha subido el precio de pago de la leche de un sol a un sol punto 03 céntimos de sol a los productores. O sea, imagínense cuánto es la subida de 0.03. ¿Qué significa? Que si nosotros nos venden a 2.50 o a 3 soles, tendrían que subirlo 3 soles 50, 3 soles 20, ¿no? Pero ya está subiendo, ha llegado a 3.80, ahorita acabo de comprar. Entonces, pero es una subida progresiva, ellos suben cada año, cada 2 años, ¿no? Y tampoco pueden decir por el mercado, porque ellos tienen su monopolio en el sur de producción de leche, y ya sus clientes saben que solamente tienen que venderlo a ellos, y si es que no logran venderlo, la leche se malogra. Así funciona, ¿no? También podemos hablar de un pastel mitad por mitad. Es el caso de la segunda vuelta de Keiko Fujimori contra Castillo, ¿no? Donde los dos tenían el 50% de la torta, pero el que se
coge una migajita más de la torta, una migajita que se ha caído en la mesa, ganó. En este caso, el que cogió las migajitas de la mesa ganó la presidencia de la República. En ese sentido, nosotros tenemos que aprender a leer los gráficos, ¿no? Jorge Heró, que es un ingeniero, que es hermano de Javier Heró, que es una de las eminencias en las novelas en el Perú, nos dice: el único problema que tenemos nosotros es la incapacidad de leer todos los instrumentos. Eso es lo que nos dijo Jorge Heró hace 20 años. Por ejemplo, nos hacía el comentario de los quipus. O sea, ¿qué pasaría si revive un inca y nos explica cómo se han escrito los quipus? Pero en este momento no hay un experto en leer esos instrumentos. Imagínense que para descubrir los jeroglíficos se tuvo que encontrar un cuento que se llamaba La piedra de Rosetta para poder traducir los jeroglíficos egipcios, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, miren por ejemplo acá, la gráfica de pastel no deben usarse para relaciones entre categorías. Eso les dije, ¿a ver? ¿Se acuerdan que les dije? Para este caso de grupos tiene que usarse las columnas. En una columna yo voy a ver quiénes son los que tienen prioridad en la columna y voy contando para abajo, ¿no? O sea, el primero, el segundo, el tercero, ya los demás ya ni los cuento porque no tienen trascendencia. ¿Ya? Pero en este caso tiene que ser analítico para ver la capacidad de distribución. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad del diagrama de pastel o pie o torta? Es para analizar la proporcionalidad de la categoría. ¿Cuál es la proporción? ¿Quién es el que tiene mayor proporción? ¿Ya? Avanzamos. ¿Qué se debe hacer para construir una gráfica de pastel? ¿Ya? Se debe identificar cada una de las categorías. ¿Qué más? Que todos deben ser de la misma categoría. Si hablamos de pesos, todos son pesos. Si hablamos de notas, todos son notas. Si hablamos de bolsas, todos son bolsas. O sea, no podríamos mezclar categorías porque malogramos todo nuestro trabajo. Se debe representar las proporciones, cada proporción, de tal manera de que la suma de todas las porciones debe llegar a 100. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si llega a 5000? No hay problema porque la computadora lo convierte en un 100%. Pero sí tenemos que completar todas las categorías, porque si omitimos 2 o 3 categorías ya no corresponde al 100%. ¿Qué más dice? Máximo 5 categorías. ¿Ve? Por eso que ayer les estaba explicando que vamos a trabajar con 3 o con 4, ¿no? Para poder visualizar los que tienen más preponderancia dentro de las categorías. ¿Ya? Entonces, si no llegamos al 100%, o sea, si no tenemos completado, no va a salir correctamente, ¿no? Acá en este ejemplo se ha completado con el 11% denominado otros, ¿ya? Y en ese otros hay 2%, 3%, 4%, de tal manera que complete
todo el universo de investigación. De tal manera de que yo solamente voy a estudiar al primero, al segundo, al tercero y en este caso hasta el cuarto, ¿no? Porque los cuatro tienen características similares, pero ya los demás no tienen un nivel de influencia porque el 1% multiplicado por 0 punto y tanto son minucias que no afectan mucho la investigación. Acá vamos a ver, bueno, acá se establece el punto inicial, ya, donde comienza la contabilidad, ya, para ver la capacidad de distribución, ¿no? Pero ya ese trabajo lo hace la computadora, ¿no? Entonces nosotros no vamos a estar entrando en ese detalle, salvo que haya algún profesor insistente que requiere la movilidad del punto inicial, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos acá? Que nos informe no solamente gráficamente, sino el porcentaje que figure dentro del cuadro, para nosotros tener una idea numérica del comportamiento, ¿no? No las cantidades, sino los porcentajes. Hay un efecto de porcentajes y eso nos ayuda bastante, ¿ya? Entonces, lo activamos el botón porcentaje y automáticamente aparece, ¿no? Entonces acá dice, debemos ordenar las categorías, ¿ya? Debemos ordenar las categorías. Eso es un dato muy interesante, ¿ya? Ordenar las categorías. ¿Para qué? Para que se pueda ver de mayor a menor, ¿no? Para que vayan rotando los más grandes a los más chiquitos, ¿ya? Ahora, hay que tener mucho cuidado con la distorsión. La distorsión, ¿ya? ¿Por qué la distorsión? A ver, porque si lo ponemos de costado, el pie, podemos generar una confusión visual. Miren acá el ejemplo. Por ejemplo, no dice el amarillo o el verde. ¿Cuál es el más grande? El amarillo, dice. El verde, no. Pero recuerden que en la proporción se sufre una gran alteración. Por eso dice acá, nunca use gráficos en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, de repente quieran hacerlo, pero si lo colocamos los datos de porcentaje ya nos va a decir, acá hay una diferencia de 2%, 3%, nos puede comunicar, ¿no? Pero también es válido la proposición de que yo tengo que tener capacidad de visualización, ¿ya? Bueno, acá nos está explicando cómo hacer una gráfica a mano haciendo uso del compás. Recuerden que los gráficos estadísticos no han aparecido con la computadora, sino que la computadora se ha adecuado, ¿ya? De tal manera que yo cuando estaba en la universidad, todo yo lo hacía a mano, todo. ¿Ya? Estudiábamos geometría descriptiva en la universidad y que la línea de tiempo lo hago en la computadora. ¿Con qué computadora? No existía computadora, ¿no? En San Marcos en el 80, 85 no existía la computadora, ¿ya? Bueno, sí existía, pero solamente en lo que es la facultad que dictaba computación, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, yo he asistido ahí a las clases en la facultad de ingeniería de operaciones, creo que era, pero solamente era para estudiar programación, nada más. El Word, ¿qué cosa es el Word? ¿Con qué se come el Word? Eso no existía el Word, todo era programación, nada más. Ya, acá tenemos un ejemplo de tabulación, son 65, pero los 65 corresponden al 100%. Ahí está, mire, con la tabla de frecuencia relativa y frecuencia absoluta,
se construye a mano. O sea, todo era un caso muy difícil, era trabajar una gráfica estadística, porque acá lo vemos todo, hacer el cálculo porcentual con la calculadora, y acá tenemos 7% más 15% más 23% más 38% más 15%, sale 100%, ¿no? Pero esto no es un número que nos dan, sino que todo había que calcularlo a mano. Y ahora, y si no hay calculadora, ¿ya? Ah, con papelito lo hacíamos, bueno, con papelito, porque ahí en esa época el que venía con su calculadora le metían un reglazo en la cabeza por chistoso, ¿no? ¿Ya? Hay que recordar que en el 80 todavía la escolástica estaba en su máximo esplendor, ¿no? En su máximo esplendor. Ya, ahí está, ¿ves? 7%, 15%, 23%, 38%, todo está acá el procedimiento, ¿no? Acá está otro ejemplo, ¿ve? De cómo se trabajan los niveles porcentuales y la construcción de el cálculo de grados para los giros del círculo, ¿eh? Es interesante conocer estas cosas para que nosotros podamos ir conociendo el pasado, ¿no? Porque la gente piensa que los gráficos estadísticos han nacido con la computadora, y eso es totalmente falso, ¿no? Eh, Se tenía que ir a la librería y comprar las tablitas numéricas de color naranja y con eso dibujar. O sea, hacer un gráfico estadístico como eso, háganse una idea, toda la noche, por lo menos toda la noche, y teníamos que entregarlo al día siguiente. ¿Ah? Interesante, ¿no? Entonces, acá está comenzando 1, 2, 3, 4, 5, y ahí está la distribución que usa la misma computadora, lo hace actualmente, ¿no? Pero acá está mostrándose el trabajo en el diseño manual, ¿no? Más 83, más 85 grados, más 55, que todo eso tiene que llegar a los 360 grados, que es el giro completo, ¿no? Entonces acá ya tenemos una tabla, ¿ya? Tenemos una tabla de presentación de un gráfico estadístico hecho a mano. Bueno, presumiblemente ha sido pintadito con sus colores. Yo acá tengo mis colorcitos, ya crayola, tengo mis colores de lápiz, al agua, mis témperas, todo eso los tengo ahora, ¿no? Entonces, eh, para terminar, en relación al diseño de los pasteles, ¿ya? También se llaman tortas, ¿ya? Pie, ¿ya? Anillos, etcétera, etcétera. Y solamente se presentan con un clic. Pero había que saber y conocer el comportamiento teórico, ¿no? Listo, señores. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro momento.